Vivimos en oro negro. ¿Le gustan los Bee Gees? Sí, los aprendí a querer de grande, bueno. Pero pasaba esa cosa como, ay, bueno, sí, cantando finito, no sé qué. Y hace unos años cuando me empezó a gustar la música disco, empecé a escuchar cosas que decís, estos tipos tienen una cabeza así. Gigante. Y además antes también descubría los primeros discos de Sunshine Pop, así una cosa de los 66, 67, que está buenísimo. Tienen lo que nos gusta de todas las bandas, esta cosa de las décadas y traspasar las décadas, ir ayornándose. Pero en sus inicios los Bee Gees arrancan como embelesados con los Beatles, a quienes consideran que transformaron el pop en arte, y tienen un inicio bastante más de canción como de clásica de los 60, con una cosa medio pop. Después, yo creo que esto que decías al principio de ser como tal vez una banda de tía, ¿no? Como entran nuestras vidas, como de fiesta, de casamiento, de Sí. cosa familiar. Y además cuando vinieron a nuestro país, bueno, ya que tiene En la el camiseta 98, puesta, la claro, cancha de Boca. en la Bombonera ya venían en un momento que era, o sea, creo que era un compilado o el último disco con una canción que ya era mucho más como balada y era como un concierto para viejitos, que ahora los viejitos somos nosotros que terminamos viendo. La lista de temas de ese recital, ¿Usted fue? no. Bueno, Lamentablemente, es que bueno, nos entró de grandes. su tía fue. Mi tía, no sé si. Tantas cosas nos entran de grande. Nos entró de grandes, pero ese recital, tocaron 31 temas, la lista es incendiaria para quienes gustan de los Bee Gees, y arrancaron con You Should Be Dancing y cerraron con You Should Be Dancing. Conceptual. O sea, arrancaron y cerraron. Hay algo en esa etapa disco de los Bee Gees donde ese tema sonaba en un boliche 3 veces por noche, digamos. Por eso también entran como en una lista negra los Bee Gees, porque durante esto, lo que hablábamos antes, durante toda su historia los Bee Gees van y vienen en distintos géneros, ¿no? Pero cuando pegan con el disco, con la música disco, en realidad ellos venían de una tradición del soul. Los hermanos Gibb nacen en Manchester, son ingleses, después van como, son medio gitanos, van y vienen, pero en su momento, en el 60, Barry Gibb viaja a Estados Unidos y va al Apolo a ver a Otis Redding y flashea de colores. Y a partir de ahí, el soul va a marcar toda su tradición musical. Pero no es, yo no diría que es disco. Digo, disco es Fiebre de Sábado por la Noche, que es una banda de sonido que aparece como muy, muy de casualidad en la historia de los Bee Gees. Ellos se habían ido a grabar un disco a Francia por lo mismo que le pasa a muchas bandas. ¿Impuestos? Y se van, y ahí el manager les consigue participar en una película, que era la primera película en la que actuaba John Travolta, parece que era como un actor más de televisión, y ellos empiezan como a grabar ese disco y a componer para ese disco, estando en Francia, pasándola como el orto, porque estaban en una casa bastante rústica, les habían vendido que iban a estar en una mansión maravillosa y estaban ahí medio cagándose de frío, y hacen esta banda de sonido que después la pega, pero porque ellos son cracks del hit. Hay una película hermosa de HBO, un documental, que se llama How Can You Mend a Broken Heart. Tenía ganas de verlo, nunca lo vi. Es muy, muy linda y te va a gustar porque hay una parte en la que Noel Gallagher, que sabrá de Mancuniano, lo que es, como los muchachos. De Manchester como ellos, y sabrá lo que es tener una banda con la familia, ¿no? Tal cual. Dice de los Bee Gees que ellos tienen un instrumento que nadie puede comprar, que es la voz en armonía de 3 hermanos. Dice que vos podés ir a una tienda y comprarte un box y un Strato y sonar como Buddy Holly, pero no podés comprar la armonía de 3 hermanos cantando. O sea, eso es algo único, algo que no existe. Y es un poco así. Sí. Es un poco así. Volviendo a Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Vio la película?
Sí. Yo la vi hace relativamente, la había visto hace bocha, y la vi hace relativamente poco, y es cruda, es jodido, o sea, no es como toda esa cosa Es edulcorada, hostil, es muy hostil. exactamente, es hostil, es una película hostil. Pero bueno, hay algo en relación a los Bee Gees que ellos tienen como lo que hablábamos con los Stooges. Arrancan en el 60, ven la fama, o sea, absolutamente distinto, ¿no? A los Stooges, pero hacen 3 o 4 discos, ven la fama prematuramente y los excesos y el ego los separa. Ellos como que tienen un parate. Maurice Gibb, en esta película que les cuento, dice que a los 21 años ya tenía 6 Rolls Royce. O sea, como una cosa de mucha guita, mucho exceso, y se van separando por excesos, porque en esta cosa de hermanitos, que seguramente tenían sus issues desde chicos, ¿no? ¿A quién le da más bola a papá? ¿A quién le da más bola a mamá? ¿Qué sé yo? Bueno, obviamente Barry era el encantador, el príncipe de la banda, y se van peleando. Por suerte se separan y vuelven en el 75, 70, sí, principios de los 70, y entran en esta cosa del Miami Sound, donde se empiezan a acercar como un poco más al soul, un poco más a la música bailable, y cambian, van virando. Pero si te parece, yo quiero conseguí este disco. ¿Puedo sacarlo de la bolsita al final? Sí. Sí, lo saqué. Trafalgar, lo conseguí por 50 pesos. 50 en una pesos. feria. En el 2014. Ah, bueno, está bien. En el 2014. Este disco, si lo buscan por Mercado Libre, está entre 700 y 2.500 pesos. 50 pesos. En algún momento comprar discos era la onda. Sí, pero después cambiaron la onda y bueno. Bueno, disco Frávega. Esta es una edición nacional. No sé si se llega a ver. Frávega, sí, ahí se ve. Era un nicho de discos. Sí, vendían discos también. Vamos a ir con una faceta de los Bee Gees más cancionera, más romanticona, del lado B, track 4. Van y vienen, sobreviven a las épocas. Los Bee Gees, en algún momento, cuando se los tilda de disco, de hacer únicamente eso, y las bandas de rock ya vienen cansadas de que los Bee Gees sean la única banda que suena en la radio y los odian, empieza a haber como una campaña en contra de los Bee Gees. Y ellos se guardan, porque aparte no les gustaba que los catalogaran como música disco únicamente. Che, pero si ya grabamos 40.000 discos, tenemos un montón de géneros, ¿por qué nos vienen a decir que hacemos disco? Mientras contaban billetes, ¿no? O sea, cuando paraban de contar billetes, decías, che, loco, pero no somos solo música disco. Obvio. Y entonces hacen un parate y empiezan a producir. Y no, a ver, a mí no me conmueve mucho lo que producen. Producen, no sé, temas de Diane Ross, de Celine Dion, van como por ese lado. Pero esos de Barbra Streisand, esos temas que producen y que les escriben o que ayudan en la composición, son tops, o sea, son número 1, digamos, que demuestra un poco la fuerza que tenían los Bee Gees, no solo como músicos, sino como compositores, ¿no? Sí, y noción de la industria también, y de, bueno, cómo meter temas en los charts. Vamos a escuchar de Trafalgar. Esa es la manera. It's just the way. Ahí va. Yo creo que está 1, 2, 3, 4. Creo que lo encajamos ahí. Así que vamos, a por ellos.